Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nos encontramos en Roma y mi invitado de hoy es Luigi Di Maio, el ministro italiano de Exteriores. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cuál es su perspectiva sobre la respuesta de la Unión Europea frente a esta crisis del coronavirus? La respuesta de la Unión Europea y el alcance de esa respuesta lo veremos en los próximos días, en las próximas semanas. Debe ser importante. Tenemos muchas expectativas. Esperamos que la Unión Europea esté a la altura de este reto. Un reto histórico para la Unión Europea y para los Estados miembros. Nos acercamos a una fecha europea importante, el próximo Consejo Europeo. ¿Qué posición defenderá Italia en esta ocasión? Italia no está pidiendo que nadie le pague sus deudas. Ese no es nuestro objetivo. Estamos pidiendo que junto con los demás Estados miembros se creen las condiciones de mercado que le permitan a todos los Estados miembros invertir los recursos necesarios para ayudar a los empresarios, trabajadores, desempleados, jóvenes, menos jóvenes. Para poder hacerlo todos juntos es necesario definir una estrategia. Vamos por buen camino. Es necesario que el 23 de abril realmente podamos orientar a la Unión Europea hacia una nueva dirección. En este momento hay una fractura en el seno de la Unión Europea sobre la hipótesis de una mutualización de las deudas de distintos estados a través de la creación de coronabonos. ¿De qué se trata y por qué Italia los pide? Digamos que hay diferencias en la perspectiva sobre cómo se debe abordar esta crisis sanitaria y económica, pero todo el mundo está de acuerdo en entender que se trata de una crisis sin precedentes. Lo que estamos pidiendo actualmente es que encontremos herramientas que no necesariamente deben llamarse coronabonos o eurobonos, pero que nos permitan crear unas condiciones de mercado favorables para todos los Estados miembros, para que cada país pueda movilizar la inversión necesaria para ayudar a sus conciudadanos. De ninguna manera le estamos pidiendo a los demás países que paguen nuestras deudas. Siempre hemos respetado nuestros compromisos. En 2019 dijimos que tendríamos un 2.2% de déficit y terminamos el año con 1.6%. Nos fue incluso mejor de lo que nosotros mismos esperábamos. Lo que es importante actualmente es realmente ver cómo podemos enfrentar una situación sin precedentes y no hacerlo con herramientas del pasado. ¿Italia está lista para abandonar la Unión Europea si no obtiene el resultado esperado? Mire, sobre este punto es necesario ser muy claros y creo que Francia e Italia lo han entendido muy bien. Si un país cae, todos los países caerán. Una Unión Europea sin Italia, sin Francia, no tiene sentido, no existe. Entonces no quiero que de ninguna manera se piense que jugaremos un juego en el que se crea que nos iremos de la Unión Europea. Hacemos parte de esta familia, fuimos uno de los fundadores y creemos en los principios fundadores de esta unión, entre los cuales está la solidaridad. Y es la solidaridad la que debe primar. Entonces lo que haremos hasta el último segundo de esta negociación, que es realmente una negociación histórica, es realmente tratar de obtener el mejor resultado posible para los europeos y para los italianos. Pero Europa ya aprobó medidas inéditas, como la suspensión de las reglas de disciplina presupuestaria o la hipótesis de la creación de un fondo con 5.000 millones de euros. ¿Por qué esto no es suficiente para Italia? Creo que esas decisiones fueron buenas, pero actualmente el mundo está convencido de que se necesita más. Realmente debemos afrontar el reto de programar intervenciones económicas para los próximos 10 años. En este asunto, la cuestión no son las divisiones políticas a nivel nacional o internacional. Estamos pensando en el futuro de nuestros nietos. Lo que se hizo para el Pacto de Estabilidad es excelente, pero hoy en día es necesario crear unas condiciones de mercado que le permitan a todos los países poder invertir. Recientemente, usted se pronunció sobre los paraísos fiscales en Europa. Habló, cito, de doble moral y mencionó específicamente el caso de Holanda. ¿Por qué? Cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de mercado único, también es necesario que haya una competencia justa.
Las reglas fiscales están ligadas a la competencia justa entre empresas y es necesario razonar en términos generales, no concentrarse en un solo país. Tenemos un mercado único. Es necesario que los Estados miembros no se posicionen como representantes de las empresas de sus países, sino que en conjunto todo el mundo trabaje en pro del desarrollo económico de la Unión Europea. Usted hace parte del movimiento 5 Estrellas, un movimiento ambiguo, ni de derecha ni de izquierda. Algunos miembros de este movimiento recientemente aplaudieron las ayudas médicas enviadas por China y Rusia a Italia, y al mismo tiempo criticaron a Europa hablando de una falta de solidaridad. ¿No teme que este tipo de ideas puedan contribuir a la subida del euroescepticismo y de la extrema derecha en Italia? En nombre del gobierno italiano le agradezco al gobierno francés por la solidaridad que nos ha demostrado de manera muy concreta y también le agradezco a Alemania que ha recibido en sus hospitales a algunos de nuestros enfermos. Y también le agradezco a muchos otros países europeos. Le agradezco a Estados Unidos, a China, a Rusia y a los otros 30 países del mundo entero que nos ayudaron enviándonos médicos, enfermeros, material médico. Las ayudas que recibimos provienen de todas partes y es evidente que este no es un momento para la polarización. Le agradezco a todo el mundo. Sin estas ayudas no lo habríamos podido lograr. Io ringrazio tutti perché senza gli aiuti dall'estero non ce l'avremmo mai fatta. Esta crisis puede ser una oportunidad para iniciar nuevas colaboraciones entre los Estados. Usted se reunió con el secretario general de la ONU. ¿Cuál fue el resultado? Sí, hablé con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y le informé sobre una propuesta italiana, la creación de una gran alianza internacional para la vacuna contra el coronavirus, porque todos sabemos que si queremos regresar a una vida normal es necesaria una vacuna. La vacuna debe descubrirse en un mundo unido, no dividido. Es necesario que la vacuna esté disponible para todos y no para una pequeña cantidad. Y es necesario apurar el descubrimiento de la vacuna y apurar su distribución. Es extremadamente importante. Es algo que hay que hacer junto con las Naciones Unidas y Guterres está completamente de acuerdo con nosotros sobre este tema. El FMI prevé una crisis económica mayor como consecuencia del coronavirus. ¿No teme que la mafia pueda aprovecharse de este contexto para extender su influencia en Italia? Gracias a los jueces que cayeron como mártires bajo las balas de la mafia, tenemos las legislaciones antimafias más estrictas del mundo y recientemente implementamos otras disposiciones que las volvieron aún más estrictas. También contamos con herramientas anticorrupción, con todas las herramientas necesarias para luchar contra la mafia. Pero durante una crisis económica lo importante y lo determinante será la respuesta del Estado y la respuesta de la Unión Europea para salvar a las empresas y a los trabajadores y evitar que caigan en las garras de la mafia. Y ese precisamente será uno de los aspectos más importantes a considerar el 23 de abril. Si la economía italiana se derrumba, ¿los italianos podrán comer? El trabajo que estamos haciendo actualmente es un trabajo para invertir todo lo que sea necesario para volver a activar las empresas, el trabajo en Italia. Esperamos poder desmentir las estimaciones que se han hecho, trabajando realmente rápido tanto a nivel europeo como a nivel italiano para inyectar en nuestras economías los recursos necesarios para pagar los salarios, reactivar la inversión, exportar los productos made in Italy y volver a producir lo que siempre hemos producido, productos de muy buena calidad a nivel mundial. Al comienzo de esta crisis, Italia era considerada como un modelo a seguir en la gestión de la respuesta ante la epidemia. Y sin embargo, actualmente hay más de 20.000 fallecidos y se están empezando a descubrir errores de gestión, particularmente en Lombardía, en especial en la zona de Bérgamo, donde están ubicadas varias fábricas que permanecieron abiertas. Esta zona se convirtió en una de las más afectadas por la epidemia y muchas personas fallecieron. ¿Hay una responsabilidad política? ¿Se le dio prioridad a la economía y no a la salud de las personas en esa zona de Bérgamo?
No creo que este sea el momento de hacer recriminaciones. Es necesario salir unidos de esta crisis. Luego, si quedan cosas por verificar, es tarea de los magistrados hacerlo. Pero puedo decirle que aplicamos las medidas más estrictas y fuimos los primeros en la lucha contra el coronavirus. Y no creo que se trate de señalar a tal o cual país afectado por esta crisis terrible. Es lo que hemos visto en Estados Unidos y en otros países de Europa. En febrero de 2019, usted era el vicepresidente del Consejo del anterior gobierno italiano. Se reunió con una delegación del movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Actualmente, a posteriori, ¿se arrepiente de ese encuentro? Puedo decirle que la reunión en Nápoles que tuvo lugar hace algunos meses fue la ocasión para una gran reactivación de las relaciones franco-italianas. Con mi colega y amigo Jean-Yves Le Drian nos llevamos muy bien. Trabajamos sobre temas importantes sobre Libia, pero también sobre la relación bilateral que involucra a nuestras empresas, nuestras posiciones políticas. Italia y Francia son más fuertes juntas de lo que eran antes. Y de hecho recuerdo esa reunión en Nápoles con emoción porque fue la última gran reunión en la que participamos antes de la crisis. ¿Cuál será la estrategia del gobierno para la siguiente fase, para el desconfinamiento? Con la ayuda de un equipo de expertos trabajaremos para volver a abrir la economía italiana. Pero hay que ser muy claros. Nuestro objetivo para un regreso a la vida normal debe ser la vacuna. Como segunda fase, el trabajo que trataremos de hacer no será decirle a nuestros ciudadanos: listo, se acabó, libertad para todo el mundo, vayan a pasear. Trataremos de abrir las secciones de nuestra economía que se pueden abrir siguiendo todas las precauciones necesarias. Nuestro objetivo siempre será proteger la salud de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señor ministro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Muy buen día desde France 24.